La primera traición de la historia no ocurrió entre reyes, ni en mitad de una guerra, ni por el control de un imperio. Ocurrió en una familia. Fue un crimen entre hermanos. Y no lo cuenta una novela, ni un mito olvidado. Lo cuenta la Biblia, en sus primeras páginas. Ese texto sagrado que tantos millones de personas siguen. Lo cuenta la Biblia y lo cuenta el Corán. La Biblia lo dice así. Antes de Moisés, antes del diluvio, antes de las tablas de la ley, cuando el mundo aún era nuevo y el ser humano apenas estaba aprendiendo a vivir, allí, en ese escenario primitivo y sagrado, la envidia hizo su primer movimiento. Y Caín levantó la mano contra Abel. No por odio, sino por sentirse invisible ante los ojos de Dios. Fue el primer asesinato. Fue la primera muerte. Y fue un hermano quien la provocó. Hoy vamos a entrar en una de las escenas más breves y más devastadoras de toda la Biblia. Porque Caín y Abel no son solo nombres antiguos, son el origen mismo de la violencia. Y su historia todavía no ha terminado. Noches de Historia presenta Grandes traidores de la historia. Episodio 2. Caín y Abel. La primera traición. Hubo un tiempo en que la Tierra era nueva y el mundo no conocía aún la palabra odio. Un tiempo antes de los reinos, antes de las guerras, antes de que los hombres supieran siquiera qué significaba morir. En ese mundo aún virgen habitaban los primeros seres humanos expulsados del paraíso, Adán y Eva. De ellos nacieron dos hijos, dos hombres destinados a marcar con fuego los orígenes del alma humana. El mayor se llamaba Caín, el segundo Abel, y eran hermanos, de la misma sangre, del mismo hogar, del mismo barro. Pero en sus corazones crecían semillas muy distintas. Caín trabajaba la tierra, la labraba con sus manos, la araba, la hacía germinar. Era agricultor, hombre del campo, curtido por el sol y las estaciones. Abel, en cambio, era pastor, cuidaba rebaños, andaba entre colinas, dormía bajo las estrellas y su vida se medía en leche, lana y balidos. Ambos, nos cuenta el Génesis, ofrecieron sacrificios a Dios. Cada uno llevó lo mejor de su trabajo. Caín presentó los frutos de la tierra y Abel los primogénitos de su rebaño. Pero entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Dios miró con agrado el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. Nadie explicó por qué. El texto es seco, tajante, sin justificación. No dice si Caín ofreció con desgana o si su fruto era inferior, solo dice que Dios eligió uno y no el otro. ¿Y qué puede hacer un hombre cuando cree que ha sido rechazado por el propio cielo? Caín sintió hervir su sangre. Una furia silenciosa le recorrió el cuerpo. No era solo celos, era algo más antiguo, más profundo. Era sentirse invisible ante los ojos de Dios. Inferior, olvidado. Y Dios, que todo lo ve, se acercó a él. Le habló, no con reproche, sino con advertencia. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo correcto, serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando como una bestia. Tú puedes dominarlo. Pero Caín no escuchó o no quiso escuchar. Un día llamó a su hermano. «Salgamos al campo», le dijo. Y Abel fue, inocente, confiado, como quien camina junto a su hermano mayor sin imaginar que los ojos que lo miran ya no son los mismos, que las manos que antes sembraban ahora tiemblan de rabia contenida. Y allí, bajo el sol, sin testigos, Caín se abalanzó sobre él y lo mató. Así, la tierra, que hasta entonces no conocía sangre, bebió por primera vez de la violencia humana. Fue la primera muerte, y fue un hermano quien alzó la mano. Fue el primer asesinato. La historia es breve, casi escueta. Ocupa solo unos versículos en el Génesis, pero sus ecos han retumbado durante milenios. Porque no es solo el primer asesinato, es la primera traición. Y no cualquier traición. Es la traición entre hermanos, la que duele sin comparación,
la que no viene del enemigo, sino de la sangre compartida. Después del crimen, Dios se acerca a Caín, no como juez, sino como padre. ¿Dónde está tu hermano, Abel?, pregunta. Y Caín, con la culpa aún caliente, responde con una pregunta que quedará grabada en la historia como símbolo de indiferencia, de negación, de ruptura del lazo humano. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí, lo eras. ¿Qué pasó en ese campo? ¿Por qué Caín cruzó una línea que jamás nadie había cruzado antes? Algunos dicen que fue celos, otros orgullo, mucho rabia, pero hay algo más complejo detrás. Caín no odiaba a Abel. Lo que Caín odiaba era el silencio de Dios, esa mirada que pareció volverse hacia su hermano. Ese favor que se sintió negado. Porque no hay traición más amarga que la que brota de la desesperación por sentirse menos, por saberse olvidado, por creer que uno no es suficiente. Y en ese abismo, el hombre pierde la brújula. Ya no ve a su hermano, ve a su rival. Los antiguos sabían que esta historia no era una anécdota, era una advertencia. En cada generación, Caín y Abel vuelven a nacer. Hermanos que se miran con desconfianza, tierras que rivalizan, credos que se enfrentan. Y el relato sigue, porque tras el asesinato, Dios no castiga con la muerte, no lo elimina, le impone algo más terrible: el exilio. Caín será errante. Vagará por la tierra sin hogar, sin pertenencia, sin reposo, y para que nadie lo mate, Dios pone una marca sobre él. Una marca misteriosa sin forma ni descripción. Solo sabemos que era un signo de protección y de maldición. Caín se alejó, se fue hacia el este, y allí, dice el texto, tuvo hijos, fundó ciudades y dejó descendencia, pero el peso de lo que hizo ya no se lo quitaría a nadie. La historia, con el tiempo, se ha llenado de interpretaciones. Los rabinos vieron en Abel al humilde, al que ofrecía con corazón puro, en Caín al orgulloso, al que no aceptaba corrección. Los agnósticos defendieron que el rechazo de Dios era injusto y que Caín fue víctima de una prueba imposible. Pero la historia de los dos hermanos no pertenece solo al mundo cristiano o judío. También el Islam, en el Corán, recoge el relato del primer crimen de la humanidad. En la Sura 5, los versículos 27 al 31, se menciona sin nombrarlos directamente, aunque la tradición islámica los identifica como Cabil, a Caín, y Habil, a Abel. El Corán no detalla sus oficios, pero coincide en el núcleo. Ambos presentan ofrendas a Dios, y solo una es aceptada. No por el contenido, sino por la intención. Por cierto que Alá acepta el sacrificio de los rectos, dice el texto sagrado. Es decir, no es el qué, sino el cómo y el por qué. Cabil actúa desde la arrogancia, desde el orgullo de ser el primogénito, convencido de que eso bastaba para ganarse el favor divino. Habil, en cambio, lo hace con humildad, desde el corazón, y por eso su ofrenda es acogida. La envidia en Cabil crece, hasta declararle a su hermano su intención de matarlo. Habil, en respuesta, no amenaza. Le dice que no se defenderá, que si su mano se alza para hacer daño, la suya no lo hará. Una actitud de mansedumbre, de entrega, pero también de resignación. Cuando el crimen se consuma, la narración coránica introduce un símbolo inesperado. Alá envía un cuervo que rasca la tierra para mostrar a Cabil cómo enterrar el cuerpo de su hermano. Es entonces cuando Cabil se ve superado por la culpa. Se arrepiente, dice el texto. Reconoce que su crimen es inmenso, pero el daño ya está hecho. El Corán eleva el caso a categoría universal. Quien mata a un ser humano inocente es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y quien salva una vida es como si salvara al mundo entero. Así, el relato deja de ser la historia de dos hermanos concretos para convertirse en una advertencia sobre el poder destructivo de la envidia y la banalización del crimen. Cabil representa al ego desatado, al alma que se entrega a las pasiones, al ser humano que por orgullo herido es capaz de arrebatar lo más sagrado. Habil, por su parte, encarna la inocencia pasiva, el bien que no siempre lucha, el justo que cae por oponer resistencia. Y detrás de ambos queda la pregunta sin respuesta: ¿podía haberse evitado? En la Edad Media, Caín se convirtió en el símbolo del exiliado, del maldito.
En algunas tradiciones se decía que de su linaje descendían los nómadas, los músicos, los herreros, como si el dolor dejara un eco en la cultura. Y en el arte, esta historia ha sido retratada miles de veces, desde los pinceles de Rubens y Tiziano hasta las palabras de Byron, Goethe o Steinbeck. Siempre igual, dos hermanos, una ofrenda, una elección, una muerte. Pero más allá de lo teológico, la historia de Caín y Abel toca algo esencial, una verdad que aún hoy, siglos después, no hemos sabido resolver. ¿Puede un ser humano odiar tanto a quien debería amar? ¿Puede el rechazo o la sensación de él convertir a un hermano en enemigo? ¿Y qué ocurre cuando la justicia divina parece arbitraria? Porque Dios no explica su preferencia, no da razones, solo elige. Y esa elección, sin explicación, hiere. Y en esa herida, Caín pierde el rumbo. No sabemos cómo fue el rostro de Caín al alzar la mano. No sabemos si dudó, si lloró después. Solo sabemos que su historia no terminó con la muerte de Abel, porque su sombra se alarga hasta hoy. Cada vez que alguien desprecia a su hermano, cada vez que la envidia se disfraza de justicia, cada vez que dejamos de cuidarnos unos a otros, Caín vuelve a caminar sobre la tierra. Y la sangre de Abel sigue clamando desde el suelo. Hoy, su historia se reescribe en cada conflicto, en cada campo de batalla donde hermanos se matan por una tierra, una lengua o un dios. En cada familia rota por rencores antiguos, en cada esquina donde la indiferencia nos hace mirar hacia otro lado. Y su pregunta, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?, sigue sin tener una respuesta unánime. Pero la historia lo deja claro. El mundo se rompe cuando decimos que no. Judas vendió con un beso, Caín golpeó con la mano. Ambos traicionaron desde dentro. No eran enemigos externos, eran hermanos, amigos, parte del círculo íntimo. Y eso, precisamente eso, es lo que convierte sus historias en lecciones eternas, porque no hay traición más dura que la que viene de quien debía protegernos. Abel no habló en todo el relato, no dijo una sola palabra. Fue el sacrificado, el inocente, el que cayó sin entender. Su voz fue la de la sangre que clamó desde la tierra, fue la primera víctima y su muerte inauguró la historia de la violencia humana. Caín, en cambio, habló, discutió con Dios, se justificó, negó, se arrepintió, pero ya era tarde. Porque hay actos que una vez cometidos ya no tienen regreso. Y sin embargo, Dios no lo eliminó, no lo borró. Le permitió vivir, con la carga, sí, con la marca, pero vivir. Tal vez para recordarnos que incluso en el error más brutal, aún hay espacio para la conciencia. Caín y Abel no son solo un relato antiguo, son un espejo. Y cada vez que elegimos entre la envidia y la compasión, entre el juicio y la misericordia, entre el egoísmo y el cuidado mutuo, repetimos aquella escena en el campo. Que esta historia, tan breve y tan infinita, nos ayude a elegir mejor, porque en la historia, como en la noche, nada es lo que parece.